Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos a este su canal La Roca es Cristo, donde la gloria es para Cristo. Nada más en esta ocasión traemos la segunda parte del video que ya la semana pasada habíamos hecho para refutar la charla que tuvo mi hermano José con el padre y sacerdote Luis Toro. Entonces vamos a continuar como habíamos quedado de seguir con esta refutación. Presento otra vez a mi hermano José Alberto, mi hermano en Cristo y mi hermano de sangre. Pues sí, gracias hermano. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes, con todos los amigos católicos que van a escuchar este video. Y les repetimos que este video no es con un objetivo de ofender ni odiamos a los católicos romanos, porque como les dije en el video anterior, nosotros tenemos toda nuestra familia de sangre en el catolicismo romano. No podemos odiar a los católicos romanos, odiamos las doctrinas falsas, y lo que refutamos o tratamos de refutar son las doctrinas, más nunca las personas. Entonces vamos a continuar con una segunda parte, quizás se extienda a una tercera o quizás hasta una cuarta parte, no importa, nosotros no llevamos prisa. El video, como no es para monetizar, pues no nos interesa que se hagan 3 o 4 videos. No estamos aquí para negociar ni para hacer fama, solamente para analizar todas las palabras que se dijeron a la luz de la Escritura, y que cada uno de ustedes juzgue con un justo juicio, que escuchen a Luis Toro atentamente y las palabras que aquí se dijeron, y que el Espíritu de Dios nos abra nuestro entendimiento espiritual para poder hacer un justo juicio, no basado nada más en lo que dijo el cura, sino ir a las Escrituras en su contexto, todos los textos que aquí se dijeron. Entonces vamos a continuar con la segunda parte. Vamos a ver qué dice Luis Toro ahora en esta parte, y vamos a tratar de refutar con Biblia bien trazada sus argumentos. Vamos a ponerle play. De los apóstoles, la tumba de los apóstoles la tienen los cristianos. ¿Cuál es cristiano? Bueno, el cristiano que viene de allá, los cristianos de aquel tiempo. ¿Por qué no la tienen ellos? Eso es lo curioso. Otra curiosidad. Si ellos son los cristianos que vienen desde Cristo, pregunto, ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? Porque la Biblia no se hizo sola. La Biblia no le entregó Dios a los apóstoles cuando fue el rey Pedrillo. Cuando Pablo se... Ahí ya vemos de entrada dos mentiras grandes. La primera es hacer creer a la gente. La primera mentira es hacer creer a la gente que por guardar huesos, por tener tumbas de los discípulos, se iba a reconocer a la iglesia de Jesucristo. Jesucristo jamás dijo que el que tuviera los huesos de Pedro, el gallo de Pedro, los guaraches de Pedro, las redes de Pedro, el capó de Pablo, las cadenas de Pablo, etcétera, etcétera, etcétera. La iglesia no se iba a reconocer por eso, se iba a reconocer por sus frutos. Jesús lo dijo: por sus frutos conocerán que son mis discípulos. Acordémonos que la iglesia no es una institución. De ahí se deriva que el católico tiene un mal concepto de iglesia. La iglesia la ve como una institución, como si fuera la que tiene muchos templos, la que tiene los restos, la que tiene la historia. Acuérdense que la iglesia son los creyentes, el grupo de personas que son salvos, que son lavados por la sangre de Cristo. Entonces, hablando de la iglesia de Cristo, son creyentes, y los creyentes se dan a conocer por los frutos que tienen.
platicando en días pasados con un católico hermano, me decía que por sus frutos los conoceréis, y le pregunté cuáles eran los frutos y no supo cuáles eran los frutos del Espíritu. Entonces usted lo puede leer en Gálatas capítulo 5, verso 19 en adelante. Primero habla de las obras de la carne y después habla de los frutos del Espíritu. Si quieren podemos leerlo. A ver, hermano, en Gálatas capítulo 5, verso 21 aproximadamente. Vamos a corroborarlo. Vamos a ver cuáles son los frutos del Espíritu, de los que hablaba Jesús: por sus frutos los conoceréis. Gálatas 5, verso 20, a ver, en el 20 más o menos. Dice, en el 19 más bien, dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne. Fornicación. A ver, ahí hacemos una pausa. Pongan atención, católico. Vamos a ver primeramente las obras de la carne. Y usted como católico romano ahorita en su vida, cuando escuche las obras de la carne, si tiene uno o varios conceptos de estos, preocúpese o preocupémonos. Si todavía tenemos de estas obras de la carne, dice que es fácil reconocer lo que viene de la carne. Entonces, si tenemos de eso, no podemos ser de la iglesia de Cristo, porque nosotros todavía estaremos manifestando las obras de la carne. Y entonces, después los próximos versos también vamos a ver los frutos. Pero ahorita va a leer, mi hermano, lo que proviene de la carne. Y si usted católico todavía vive en eso, no es de la iglesia de Cristo. Vamos a leer ahora sí el 19. Bueno, aclarando, esta es una Biblia católica. Tiene sabiduría con 73 libros. Dice: es fácil reconocer lo que proviene de la carne: fornicación, impurezas y desvergüenzas, culto de los ídolos y hechicería, odios, ira y violencias, celos, furores, ambiciones, divisiones, sectarismo y envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes. Les he dicho y se lo repito: lo que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. En cambio, el fruto del Espíritu es caridad, alegría, paz, comprensión de los demás, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre y dominio de sí mismo. Estas son cosas que no condenan ninguna ley. Entonces es bien fácil ver los frutos del Espíritu. Y entonces, pues no me digan, por ejemplo, dicen que podemos ver que muchos católicos ahorita en día viven con furores, odian, no perdonan, son desvergonzados, dan culto a ídolos, sirven a los ídolos, cargan a los peregrinos en las patronales, en la Guadalupe le cantan las mañanitas. Eso es dar culto a un ídolo, porque esa es una pintura. Ambiciones, divisiones, sectarismo, impurezas, fornicación, todo eso, de eso nos sacó el Señor, de todo eso. Hechicerías. ¿Quién de aquellos que no andan en la lectura de las cartas, en la lectura del horóscopo, que el café, que limpias, todo ese tipo de situaciones? Sí, el Papa mismo, ahora que llevó a la Pachamama y a Roma, y luego fue allá con los mayas y le hicieron una limpia allí, pues por hechicería. Entonces no nos engañemos. Ahora el Papa Juan Pablo II hasta la llevó allá a la Basílica de Guadalupe a que le hicieran una limpia, unas mujeres. Todo está en video. Entonces es fácil ver lo que viene de la carne, y esta no heredará el reino de Dios. Por lo tanto, ¿dónde va a creer que es la iglesia de Cristo? Entonces, por otro lado, ya vimos también los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es, fíjese, si usted tiene caridad, alegría, paz, comprende a los demás, fidelidad, especialmente las esposas,
generosidad, dominio propio. Entonces, si usted tiene todas esas cosas, podría usted ser de la iglesia de Cristo, porque es por sus frutos los conocerán. Ese sería algo claro para analizar. No la tumba, no los huesos. Pues que no les vea la cara a Luis Toro. Digo, ya estamos grandecitos. Vamos a avanzar un poquito con el video, a ver qué sigue diciendo. Es en el año 382 cuando los cristianos hicieron la Biblia. La Biblia tenía 46 libros en el Antiguo Testamento y la iglesia cristiana le agregó 27 libros a la Biblia. Entonces ya en la Biblia... A ver, la iglesia católica romana se jacta de que ellos hicieron la Biblia. Él lo está diciendo, que en el Antiguo Testamento ya había 46 libros y todavía no existía la iglesia católica romana. Entonces, ¿cómo dicen que hicieron la Biblia? Si la Biblia es un compendio de 73 libros, Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces aquí Luis Toro se da un balazo en el pie. Dice que ya había 46 libros antes de que viniera la iglesia católica y que los cristianos hicieron la Biblia, y no se equivoca. Pero ¿por qué no dice los católicos hicieron la Biblia? ¿Por qué ahora sí juega ese papel y en vez de decir los cristianos, por qué no dice los católicos, apostólicos y romanos hicimos la Biblia? ¿Por qué no da el nombre completo? Porque los está engañando, le está diciendo una verdad a medias. Es cierto, los cristianos hicieron la Biblia. ¿De qué manera? Bueno, Marcos, Mateo, Pedro, Lucas, Juan, todos ellos realmente eran cristianos. Y no se equivoca, ellos hicieron la Biblia. Entonces, ¿por qué no dice que los católicos romanos hicieron la Biblia? Porque no lo puede decir. Vamos a ver qué más dice en este parte. Con 46 libros del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. ¿Quién le colocó esos 27 del Nuevo? La iglesia cristiana. Lo curioso es que la iglesia cristiana que le colocó 27 libros a esa Biblia tenía un jefe que era el que dio el discurso o dio la orden, o dio, ¿cómo se llama? La noticia que los cristianos tenían una Biblia con 73 libros, y ese cristiano, jefe de los cristianos de la iglesia de Cristo, se llamó el Papa de la iglesia cristiana, el Papa San Damaso I. Entonces, si observamos... A ver. ¿Cómo que el Papa de la iglesia cristiana? No. El Papa de la iglesia católica apostólica romana. Miren, ahorita no vamos a entrar en muchos detalles para no atorarnos. Ahorita le vamos a conceder que un Papa pagano de la iglesia católica romana en el 382 anunció al mundo que se hizo un canon, que se cerró la Biblia con 27 del Nuevo Testamento y con 46 del Antiguo. Vamos a ponernos en el lugar de los católicos romanos. Ok, fue el Papa de la secta católica romana. No, porque no. La iglesia cristiana fundada en Jerusalén no tenía papas. Ninguno de los discípulos de Jesús, de los 12, ninguno se dio cuenta que fue papa. Se murieron sin saber que eran papas. Usted no va a encontrar en la Biblia donde a ninguno de los discípulos de Jesús, que después fueron apóstoles, se les nombró papa, ninguno de ellos. Más adelante vamos a ver cómo Luis Toro engaña a la gente tratando de decir que a Pedro se le nombró papa. Bueno, pero eso vamos a verlo más adelante. Por ahorita, la iglesia de Jesucristo jamás dejó papas. En la Biblia no está. En la Biblia no va a aparecer ni la palabra papa, ni que nadie lo nombró papa. Por lo menos Cristo no. Si la palabra papa significa padre, Cristo se contradiría. La Biblia sería totalmente una contradicción. En Mateo capítulo 23, verso 9, Jesús dice: en la tierra no llamen a nadie padre, porque solamente tienen uno y está en la parroquia. No, perdón. Está en el cielo.
y está hablando en lo espiritual. No hay ningún problema con que usted le llame en la tierra a su padre en lo terrenal, en lo biológico. Jesús no estaba hablando en ese sentido biológico. En el contexto usted puede ver, y no está hablando en ese contexto, en lo biológico, en lo terrenal. Está hablando en lo espiritual, en el contexto de Mateo 23:9. Por lo tanto, si se le hubiera llamado a Pedro Papa y a los demás, entonces Cristo se contradiría de una manera grande. La Biblia tendría una falla grandísima. Entonces usted no quiera mezclar lo secular con lo espiritual. Lo del mundo es lo del mundo y lo de Dios es lo de Dios. Al César lo de César y a Dios lo de Dios. Entonces déjelo del mundo como se me hace que está en el 5.º mandamiento: honrarás a tu padre y madre. Pues no, que no llamemos padre a nadie, no. Ese mandamiento es en lo terrenal, en lo secular, no es en lo espiritual. Entonces, por ejemplo, primer mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas. Pues eso es totalmente en lo espiritual. Entonces, no mezclemos aquí las cosas. Él está haciendo una mezcolanza para engañar a la gente. Que los papas, el Papa Dámaso de la iglesia cristiana hizo la Biblia. No. La iglesia cristiana no tiene papas, nunca los ha tenido y nunca los tendrá. Jesús en Efesios 4:11 dejó 5 dones ministeriales para edificar a su iglesia. Usted lo puede leer. Efesios 4:11: pastores, evangelistas, maestros, apóstoles y profetas. Así edifica Dios a su iglesia. Yo no veo por ningún lado papas, cardenales, monseñores, obispos. Yo no veo por ningún lado eso. Entonces, no, que no lo engañen. Vamos a seguir viendo o si tienen algún comentario. No, bueno, nomás lo que es obispo de alguna manera sí es bíblico, pues, pero no está dentro de los 5 ministerios que menciona Jesús. Sí, pero sí. Todos los demás que son cardenales, monseñor, Dije obispos en una reverendo, papa, eso no lo vamos a encontrar. Claro, si dije obispos, me quería yo referir a los obispos como los conocemos. Sí, los claro. Obispos con su cachuchita acá roja en la cabeza. No, de eso no había. Había supervisores que son obispos, de esos Jesús, los mismos apóstoles pusieron obispos en las iglesias, pero yo me refería a los que traen sotana y una cochuchita acá roja o morada, no me acuerdo qué color usan. Pero los cardenales y obispos usan rojo y morado. Entonces yo no estoy hablando de esos que traen sotana, para aclarar. Claro. Vamos a continuar. Si ellos son los verdaderos cristianos, lo que fueron que allá en Antioquía le dieron el nombre de cristianos son ellos. Entonces la pregunta del mundo entero es: ¿por qué ellos no hicieron la Biblia? ¿Qué era lo interrogante? Porque es fácil ponerse una chaqueta, es fácil que yo me ponga una chaqueta y diga que soy presidente. Pero de chaqueta, porque nadie me nombró presidente. Y yo puedo colocarme una chaqueta. Un título se lo puede colocar cualquiera. Si quiere colocarse el título de cristiano, póngase el título de cristiano. Pero usted es de los cristianos que viene de Cristo, tiene que haber historia. Fui a Roma, fui a Jerusalén, allá donde fue fundada la iglesia de Jesucristo, que él dice que fue en Jerusalén. Yo fui a Jerusalén. ¿Quiere historia? Pásame la Biblia, hermano. Aquí está la historia, mire. Aquí está la historia. Si usted dice que esta no está toda la historia de la iglesia, entonces ¿qué hizo Dámaso? Una porquería. Vamos a tirar esta Biblia, usarla para que para abajo de la cama, como pata. Cuando se quiebre la pata, ponga la Biblia, pues. Si no le ajusta, si la historia está aquí, mire. El apóstol Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, el evangelista, perdón, no un discípulo, ¿verdad? Porque no era un apóstol. Realmente sí, me hace una corrección mi hermano. Él no fue uno de los 12 ni de los 12 apóstoles, no, era un discípulo, un evangelista. Entonces él, inspirado por el Espíritu Santo, porque él no escribió por su propia iniciativa. Dice la Biblia que Dios inspiró a los hombres a escribir, y él fue uno que inspiró a Dios. Eso no nos puede quedar la menor duda. Entonces, aquí dice, vamos a ver cómo
cómo Pablo, bueno, de hecho, por ejemplo, en lo que buscas es un comentario. Por eso se dice el Hechos de los Apóstoles, o sea, esa es la historia de los apóstoles, lo que ocurrió una vez que Cristo asciende y que el Espíritu Santo viene sobre ellos. Entonces comienza a relatar cómo se empiezan a desarrollar las cosas en la iglesia, en el primer siglo. Eso es historia. Empiezan a verse como, por ejemplo, Pablo es alcanzado por Cristo, como Pedro habla ante el concilio, ante el Sanedrín, perdón, cómo los cristianos comienzan a ir por los caminos, por las ciudades, expandiendo el reino de Dios, evangelizando. Ahí podemos ver a un Felipe, podemos ver a un Esteban, podemos ver a un Bernabé, a un Silas, o sea, podemos ver a varios, el mismo apóstol Pablo, Lucas, cómo la historia comienza a desarrollarse. Entonces, y después de los Hechos de los Apóstoles, lógicamente, cada una de las cartas que ellos escriben relatan cosas que ellos vivieron, las persecuciones que vivió Pablo, lo que escribe, por ejemplo, Pedro, lo que estaba viviendo la iglesia. O sea, hay mucha historia, la suficiente para saber cuál es la verdadera iglesia. Eso es, pienso yo que es suficiente historia, ¿no? A ver, no sé. Sí, quiero encontrar donde Lucas investiga todas las cosas para ver si eran ciertísimas y bueno, en eso está precisamente en Lucas. Oh, está en Lucas, perdón. Sí. Yo estaba en Hechos, Bueno, en Hechos también lo menciona. Pero me interesa el verso 1 de Lucas, a ver, Sí. el capítulo 1, perdón. Vamos aquí a Lucas. Dice... Ok, ya, aquí está, sí, mire. Ahorita que lo encuentre en mi mano se lo va a leer de la católica. No, aquí mismo. Y yo se lo leo también de la Reina Valera. Dice, Vamos, ¿qué dice Lucas 1? Lucas 1 dice: algunas personas han hecho empeño por ordenar una narración de los acontecimientos que se han cumplido entre nosotros, tal como nos han sido transmitidos por aquellos que fueron los primeros testigos y que después se hicieron servidores de la palabra. Después de haber investigado cuidadosamente todo desde el principio, también a mí me ha parecido bueno escribir un relato ordenado para ti, ilustre Teófilo. De este modo podrás verificar la solidez de la catequesis que has recibido. Hola, don Buco. Oiga, está clarísimo. Ahorita lo vamos a volver a leer porque esto está tremendo. Dice, la Reina Valera dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han ciertísimas, tal como nos los enseñaron desde el principio, lo que vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, tal como nos han enseñado desde el principio. Me ha parecido también, verso 3, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas, todas, no dejó nada fuera, todas las cosas desde su origen, y escribírtelas por orden, ya están escritas, que aquí está la historia, no le falta nada, dice completas. Oh, excelentísimo Teófilo. 4, para que conozcas la verdad bien de las cosas de las cuales han sido instruidos. Para que conozcas bien la verdad. Para que conozcas bien la verdad. Aquí está la historia completa. Pablo se dio la tarea de investigar todas las cosas que desde el principio los que fueron ministros de la palabra y los vieron, fueron testigos oculares. Está hablando pues de los 12 discípulos. Entonces, si usted no cree que aquí está la historia completa, la cual Pablo ya
escribe de todo lo que se decía, porque eso era la tradición, no había una Biblia. Todo lo que, la tradición es todo lo que se transmitía de viva voz. No es otra cosa, se transmitía lo que Cristo les enseñó. Y ya Pablo lo deja, Lucas ya lo deja escrito aquí en la Biblia, en su Biblia. Entonces, que no venga contando Luis Toro, que la historia no está fuera de la Biblia. Aquí está la historia. Mira, por ejemplo, otro texto que más o menos viene a resaltar. Enriquece, está bien. Dice, Primera de Juan, capítulo 1, empezando por el verso 1, dice: aquí tienen lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y palpado con nuestras manos. Me refiero a la palabra que es vida, porque la vida se dio a conocer. Hemos visto la vida eterna. Hablamos de ella y se la anunciamos. O sea, ellos anunciaron lo que habían visto. Ellos ni siquiera fue por oídos. Ellos vieron todo. Y ellos empezaron a escribir todo lo que vieron, lo que escucharon y sus propias vivencias. Era parte de esa historia que se estaba formando. Entonces no me vengan a decir ahora que necesitamos la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Esa historia está, pues es un invento. Ellos pueden meterle ahí lo que quieran, pero si a historia nos vamos, pues la verdad no van a salir bien librados. Su historia es oscura, muy oscurita. Ahorita, como no es el tema de hablar de todas las atrocidades, de las obras de la carne que en realidad hizo la Iglesia Católica Romana, y sigue haciendo. Acaba de hacer un video ayer Rafael Díaz, y habló de un monseñor, un obispo de Puerto Rico. Dice que el Vaticano lo trae bajo investigación porque ha ocultado mucha pedofilia. Pero eso no es nuevo. Eso ha existido por los siglos. Alberto Putier, cuando se salió de la Iglesia Católica, él dijo que la mafia rosada, si querías ascender en puestos, tenías que acostarte con la mafia rosada, con los obispos, cardenales y todo eso que están en el Vaticano. Es una mafia, entonces eso no es nada nuevo. Entonces, si historia queremos tratar que no esté en la Biblia, no creo que les convenga tampoco. Entonces sería perder el tiempo, porque yo le puedo traer mucha historia que no le conviene, pero usted va a dar la que le conviene. Entonces vamos a la Biblia. Aquí está la historia de la iglesia, que tu historia no nos venga a engañar. En la Biblia no dice que tenían huesos, que guardaban huesos, los guaraches, el gallo que cantó cuando negó Pedro, no. Eso nada tiene que ver aquí, que él fue a sabe dónde, que fue a Jerusalén, que estuvo en la tumba de sabe quién, que celebró misa en la Baticueva. Eso a nosotros aquí, como les dije en el video anterior, no nos interesa para nada. La presumidera que la deje para otras personas. Aquí no nos va a impresionar con eso. Vamos adelante. Y debe separar su noticia, por esa información. Debo decirle que yo no encontré ninguna iglesia, ningún templo de la iglesia suya, pero sí encontré de los cristianos católicos que tienen templo allá en Jerusalén y que cuidan los lugares sagrados. Fui a Roma y estuve viendo. Bueno, es que Luis Toro no se ha enterado, dice que no encontró ningún templo de los cristianos, que nomás hay templos católicos romanos, parroquias y catedrales y todo eso. Bueno, pero no se ha enterado que en Hechos de los Apóstoles, Pablo alquiló una casa por 2 años, y la casa es el edificio, y era un templo en realidad. Era un lugar donde se reúnen las personas para dar gloria, para la enseñanza de los apóstoles, para alabar a Dios. Ese es un templo. Llámese sinagoga, local, casa, changarro, como dice Rafael Díaz, y muchos ignorantes católicos romanos que por ignorancia dicen que son changarros. Bueno, el apóstol Pablo les aviso y les anuncio a todos estos ignorantes como Luis Toro que el apóstol Pablo rentó un changarro por 2 años. Eso está en Hechos de los Apóstoles, creo que está en el capítulo 26, si no me recuerdo. Sería cuestión de buscarlo, pues, lo podemos buscar rápidamente, y le voy a demostrar que el apóstol Pablo rentaba un changarro.
Y para mí un local, para mí es un templo, es un recurso. Templo es un lugar, templo. Entonces, vamos a ver. Ahora, recordemos que se menciona en muchas de las cartas que también los cristianos se reunían en casas. La única ocasión en que se ve que ellos se reunían en un templo era el templo de Jerusalén. Y este templo era judío, donde los gentiles no podían entrar, por lo tanto solamente los apóstoles que eran judíos, ellos entraban como era su costumbre, iban a la oración de las 3 y es lo que dice en Hechos de los Apóstoles. Entonces, pero fuera de ese texto no hay ningún otro texto donde nos hable de cristianos yendo a templos, porque no había templos así como tal, ¿no? Ellos no edificaban templos. Les vuelvo a repetir, ellos en casas, así como el apóstol Pablo que rentó una casa y dio su enseñanza, y así muchos otros cristianos abrían sus casas, y esas eran consideradas iglesias. Las iglesias que se reunían en la casa la iglesia que se reunía en la casa de tal persona, la iglesia que se reunía en la casa de tal persona, porque también, hablando claro, Cristo nunca mandó a edificar templos. Pues de lo contrario hubiesen desobedecido. O sea, si no edificaron templos, hubiesen desobedecido. Pero no, Cristo no mandó a andar haciendo templos, porque la Escritura misma dice: ¿qué templo me construirás? ¿Qué casa me construirás? Dios no habita en templos hechos por humanos. Amén. Eso es cierto. Y aquí está, mire, Biblia latinoamericana, se lo vuelvo a poner para que no diga que no lo estoy leyendo. Mire, aquí está, Hechos capítulo 28, verso 30. Pablo pues arrendaba esta vivienda privada y permaneció allí 2 años enteros. Recibía a todos los que lo venían a ver, proclamaba el reino de Dios, proclamaba el rosario, proclamaba a María, la asunción de María, proclamaba el reino de Dios. Eso es lo que se tiene que proclamar. Y les enseñaba con mucha seguridad lo referente a Cristo Jesús. Y el Señor, y nadie le ponía trabas. Nadie lo prohibía. Usted ahorita ponga un grupito de oración ahí en su casa y luego le llega ahí el aviso: el cura dice que no, que ¿quién te dio permiso? Que nosotros nomás los sotanudos, los guanagualones, somos los que tenemos la autoridad. Es la misma historia. Entonces, entienda, católico, que donde 2 o 3 se reúnen, ahí está Cristo y ahí está una iglesia. El templo es un recurso, el templo es un edificio. Entonces, Pablo rentó, por así decirlo de una manera, un templo. Es que el católico tiene en su mente que un templo tiene una cúpula de cristal con las pinturas de Michelangelo y arte barroco y un campanario y cantera amarilla de sabe dónde. No. Y la pila bautismal ahí en la entrada. Bueno, si una pila chiquita, así como una ensalada, como un bol para ensaladas, porque como no meten al bebé, pues nomás lo mojan con un bol, con un tazoncito así de plástico como para ensaladas. Con eso es suficiente. Al cabo, bautismo no hay en la iglesia católica. Ahí mojan a los niños, que no es lo mismo. Entonces ya vimos que Luis Toro no se ha enterado que sí había, por así decirlo, ¿verdad? Para que no malinterprete, sí había templos cristianos. Las casas, los edificios, los changarros hacían la función de un templo, vaya. Entonces, qué ignorancia de Luis Toro, que si tú no tienes una parroquia con 2 campanarios tremendos, entonces no es la iglesia de Cristo. Qué equivocación. Y no hablan mucho de las bienes raíces, El otro día me decía un cuñado mío que había como 70 y sabe cuántas miles de iglesias cristianas, y que es un buen negocio. Y le decía: mira, todas las 70 y tantas mil que tú dices
juntas no tienen ni la mitad de lo que tiene Roma en riqueza. En cada pueblito, por más polvoriento que esté, tienen un templito en la mejor esquina del pueblito, ahí en la ciudad, en la plaza, en la placita. Sí. Y ya no se hable de Nueva York, de la Catedral de San Patricio, de las grandes catedrales allá en Europa. La que se acaba, no hace mucho que se quemó, que por cierto, gárgolas muy fellitas. Gárgolas muy, sí. chamucos muy fellitos tenían afuera. Pero entonces no se le puede comparar la riqueza del Vaticano, que ha obtenido a través de los siglos con la sangre de las personas y abusando de la gente, es incalculable. No tenemos ni la idea de lo que tiene Roma. Entonces, ahora le decía yo, si crees que es un buen negocio, ¿qué esperas? ¿Y sabe qué? Dice que él iba a pedir el diezmo. Y le dije, pues entonces tú vas a ser de los falsos, porque ustedes dicen que pedir el diezmo es de ladrones y de falsos, de lo cual yo estoy de acuerdo. Pero entonces él va a ser de esos. Dice que se va a salir de la iglesia católica para fundar una iglesia y que va a pedir el diezmo para hacerse rico. Y yo le digo, pues te estás tardando. ¿Qué haces tú en la construcción, en el solazo, cuando puedes andar con tu corbata y tu Biblia aquí y tu Mercedes del año? Ya estarías. Entonces, allá tú te la vas a echar con Dios. Uno tiene que tener temor de Dios, lo que no tienen la mayoría del clero romano. Ellos están viendo por lo suyo, es un negocio, es su carrera, ellos van a ver por lo suyo. Por eso te cobran todo. Padrecito, pues están cerrados los templos, me va y me hace una misa a mi hija de 15 años. Ni siquiera va al cura, manda al diácono y no consagra nada, nomás les dora la píldora, les habla bonito unos 15 minutos y se lleva sus $300. Eso no es robarle a la gente con sotana, no se la roba con corbata como los falsos evangélicos, pero es igual, con sotana van y le roban el dinero a la gente. ¿Qué es eso? No es misa, es una acción de gracias, es una doradita de píldora. Y les doy la sobadita de espalda. Miren, ya les doy la sobadita de espalda, les hablo bonito y a empedarse, que suene la banda. Y si se descuidan hasta se queda, y hasta una botellota le llevan al cura. No nos hagamos, eso lo hemos visto por los siglos. Sigamos a ver qué más inventa el toro. A ver, vamos a poner aquí Este templo, ¿cuántos años tiene? 1000 años. Gente, 1500 años. ¿De qué? De los cristianos católicos. ¿Por qué no hay un templo de la iglesia suya que tenga 200 años? ¿Por qué no hay un templo de la iglesia? Nomás un paréntesis, dice que tienen templos de 1000 años, de 1500 años. Claro, porque ellos empezaron en el año 400. No puede decir que de 2000 años. No puede decir que de 2000 años. Tiene que decir que de 1500 años a lo más, porque pues ellos empezaron un poquito tarde. Y tiene razón, de Constantino para acá. Sí. Sí, más o menos del siglo IV para acá. Empezaron un poquito tarde, como 400. En eso no se equivoca, de 1500 para acá. Sí, cierto, eso es verdad. Suya que tenga 1000 años. Usemos esto. Usted se imagina a una señora que diga, por ejemplo, su esposo, usted conoce a la vecina, su esposo se le murió hace 20 años. Si quieres Y resulta que ahora la señora está embarazada. Vamos. Como su padre. Papá murió hace 2000 años. hay una pausa. Vamos a adelantarle eso porque no vale la pena escuchar a Chespirito, sus chistoretes. Ya le está diciendo que una muchacha que se le murió su esposo, una señora, y que se le murió hace 20 años y ahora está embarazada y dice que es su esposo. Pues todas esas chistoreterías pues no va con nosotros, la verdad. Ni para qué. Sí, no, y luego, pero es que no se ha enterado Luis Toro que Cristo murió, sí es cierto, pero resucitó y sigue dirigiendo a la iglesia. Él piensa que está muerto. No. Ustedes porque el clero se los quiere tener ahí colgados. Se lo está diciendo que murió hace 2000 años. No, nada de eso. Pero está vivito.
A ver, a la hora de escoger a Matías, dice que es Pedro que da la orden. Bueno, alguien tenía que tener la iniciativa por obra del Espíritu de Dios. Cuando Pedro dice que tú eres el Hijo de Dios vivo, Mateo 16:18, no se le ocurrió a Pedro. El Padre se lo revela. No hay ningún mérito en Pedro. Aquí también quieren catapultar a Pedro como el líder porque él era muy inteligente. Porque él es capaz. Sí, no, todo era obra del Espíritu de Dios. Cuando eligen a Matías, ¿por qué no se pone Pedro delante de todos y dice, Matías, vente? Ya. Pero no, toma en cuenta a los demás y luego echan las suertes. No fue Pedro. Inclusive en la oración dicen que el Espíritu Santo elija a quien Él quiera. No es Pedro. Qué mentira la de Luis Toro. No, y hoy en día pues hubiera estado bien que hubieran hecho un cónclave para elegir al 12º apóstol. Oye, ahora, pregunta, ¿cuándo fue eso del cónclave? ¿Dónde está en la Biblia la palabra cónclave? ¿Con humo blanco o con humo negro? Digo, es una ridiculez. El Espíritu Santo no ocupa de eso. No, el Espíritu Santo no cree que es un ser humano que será o no será de Tim Marín, de Don Pingüe. No. Es el Toro. Sigue queriendo poner a Pedro por encima de los 12 y claro, tenía una tarea específica. Por eso dijo, lo puso como para guiar a los corderos, a las ovejas, y él tenía un liderazgo que cumplir, nadie se lo quita. Pero volvemos a lo mismo, Pedro no era un cura romano con sotana, no. Sí, nunca fue católico. Nada de eso. Entonces no siga engañando. Sigamos a ver qué disparate. Todos, para que junto con nosotros den testimonio de que Jesús resucitó. Entonces propusieron, no dijo Pedro. Dijeron, yo ya soy apóstol, yo ya soy pastor. No, propusieron. Los apóstoles, vamos a elegir. Claro, ahí está, los 12. Los 11, pues, perdón. Ya no estaba Judas. La Iglesia Católica, ninguno se hace cura porque yo quiero ser cura. No, aunque hayan terminado la filosofía o la teología, si el obispo no lo llama y le dice te lo voy a ordenar, ahí durará y pasará sin ordenarse. Ahí otra vez vuelve a meter las 8 patas, Luis Toro. Entonces no es Dios el que lo llamó. ¿Sí? A cura, a cardenal, a monseñor, a obispo, a diácono, a presbítero, a monja, a lo que usted le ponga, no fue llamado por Jesucristo. Si al cura no se le hincha, no lo va a poner. Entonces estamos viendo que es como una carrera de la universidad. Volvemos a lo mismo, es una chamba, es un trabajo, es una carrera. Y muchos lo ven así. Yo les aseguro que mucho clero romano desde un principio lo vio como una buena opción para una carrera, para tener un buen puesto y dinero toda la vida. Porque esa chamba, ¿cuándo se iba a acabar? Entonces, definitivamente ahí vemos cómo Luis Toro se ahorca solo. No es Dios, es el clero romano, es la institución católica romana la que decide el destino de un hombre, no es Dios. Pues, sí, hablando del texto que habías mencionado en Efesios 4, dice, cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Pues si dijo, subió a las alturas, llevó cautivos y dio sus dones a los hombres. Entonces vamos a brindarnos un poquito al 11. Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y otros sacerdotes, y otros curas, y otros maestros, otros cardenales, son 5 ministerios. Entonces, y dice que Cristo es el que dio ese don. Lo que está queriendo decir Luis Toro, que aquellos que entran al seminario no es un don, no es un llamado, no es un llamado y no es un don, porque si al obispo dice que no va. Y si dice que sí va, pero ¿cómo sabe si realmente tiene el don o no lo tiene? Bueno, todo depende si
No, si pues, se ponen de acuerdo. Me imagino Digo, que tendrán sus maneras de ponerse de acuerdo, pero entonces ya no es de Dios, ya es algo de hombres, o sea, Él lo está diciendo. Y a mí me causa extrañeza cómo la gente a veces como que no nos cae mucho la idea, ¿no? Como nos están diciendo una verdad y nos pasa así como si tuviéramos sí, un velo. la ceguera y la idolatría es dura. Ahora, cabe mencionar así, que hay también falsos pastores, entre comillas lo pongo, sí hay falsos profetas, falsos evangelistas, falsos apóstoles, Cash Luna, Guillermo Maldonado, etcétera. Sí hay, pero no tiene nada que ver con nosotros, los verdaderos cristianos. Entonces, no metan a todos al costal. Hay falsos de todo, de todos, pastores, evangelistas, maestros, que no los puso Cristo. Entonces, por unos falsos, ahí nos meten a todos al costal. No se vale. Entonces, ¿por qué un cura es borracho? Como el padre Pistolas de Michoacán. ¿Por qué ese padre es borracho y trae pistola? Entonces, todos los católicos son borrachos y traen pistola. Porque un cura es viola niños, Abusador de niños. ya todos los católicos violan niños y todos los curas son violadores. No, nosotros no somos de meter a todos al costal. Hay sacerdotes buenos y sinceros, aunque estén equivocados, sí. Ellos fueron a los 12 años, se metieron al seminario y los adoctrinaron muy fácil. Y ahorita creen que están en la verdad. No se les puede culpar porque Dios no les ha abierto su entendimiento. Si usted me pregunta si yo hace 10 años estaba en la verdad en la Iglesia Católica, claro, hasta la defendía. Entonces, la ignorancia de la Biblia es atrevida. Católico ignorante seguirá siendo católico ignorante por no conocer la Biblia. No es como ustedes dicen, católico ignorante, futuro protestante. No es así. El católico ignorante seguirá siendo católico. Está condenado y atado a esa institución romana. Allá de usted, nosotros estamos en el video para que usted analice y tome su decisión. Tiene que llamarlo, la autoridad de la iglesia lo tiene que llamar. Para ser pastor, agarro la Biblia, y me por pastor, y ya, listo. Siga. A usted llamado para saber. Y ahí está, le dijeron, ahora. ¿Y ahora? Los apóstoles, viene el Espíritu Santo en el capítulo 2, pero en el capítulo 2, versículo 13, después que viene el Espíritu Santo,
yo creo que vamos a terminar con este argumento también engañoso. No hay verdad en Luis Toro. Mire, ahí dice que vuelve a decir que fue Pedro el que escogió a Matías. No fue así. Fueron los 12, echaron a suertes, el Espíritu Santo eligió. Otra vez mintiendo. Y luego dice que Pedro se aventó un discurso, como diciendo, se aventó un discursazo bien fregón. Sí, pero dice que Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y empezó a predicar. Fue el Espíritu Santo que le inspiró todo lo que dijo. Toda la gloria es para el Espíritu de Dios. Este hombre se la está dando un hombre. Entonces Pedro, volvemos a repetir, Pedro tenía una encomienda que le iban a dar las llaves del reino de los cielos. Esa promesa se la hace Jesús en Mateo 18. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y estas llaves del reino de los cielos es la autoridad para abrir el reino de los cielos a los gentiles y a los judíos, porque esa era la encomienda que Jesús les había encomendado a los 12, pero Pedro tenía que ser la punta de lanza. Él tenía que abrir el reino de los cielos, porque a él le dio las llaves. Nadie está negando eso, pero no puede él decir que porque en ese entonces era el líder, o vamos a decir la punta de lanza. Pero ahorita en día, si él está diciendo que el líder es el Papa, que es el sucesor de Pedro, y que entonces el líder es la cabeza, yo le pregunto a usted católico, lea Colosenses 1:18. Colosenses 1:18, Biblia católica, vamos a ver qué dice. Porque la ignorancia es atrevida. Usted tiene que conocer Biblia para que no le cuenten. Usted se come todo porque no conoce la Biblia. Pero ahorita va a conocer quién es la cabeza de la iglesia. A ver si es Pedro, o en este caso el Papa Pancho, o es Cristo. Vamos a ver qué dice. Dice, hablando de Cristo, dice, Él existía antes que todos, en el 17, ¿verdad? Y todo tiene en Él su consistencia. Y Él es la cabeza del cuerpo, es decir, de la iglesia. Allí está. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, la iglesia. Y entendamos, la iglesia no es una institución. Es un cuerpo de creyentes, es un grupo de creyentes. Y nuestra cabeza es Cristo, no es el pastor del templo, del changarro. Él solamente, Dios puso pastores, lógicamente, para guiar. Pero nuestro pastor, el pastor de pastores, el sumo pastor, como dice, cuando aparezca el príncipe de los pastores, así dice en un texto, es Cristo Jesús. Cristo es nuestro príncipe de los pastores. Quiere decir que sí hay pastores. Entonces, no nos dejemos engañar por Luis Toro, como diciendo, ahorita hoy en día, Pedro es el líder. No, Pedro ya murió, Pedro ya duerme en el Señor. Pedro ya está con el Cristo descansando. Y si usted me dice que dejó su sucesor, deme el texto para cuando Pedro le dice, mira, yo ya me estoy muriendo, ten las llaves. Denos el texto para que creamos que hay una sucesión apostólica. Entonces, por principio de cuentas, usted me tiene que dar el texto donde Pedro delega a un solo hombre las llaves del reino de los cielos. Lo tiene que mostrar. Y luego hay algo muy curioso: la sucesión apostólica. En la Biblia sí podemos encontrar que los apóstoles pusieron obispos. Usted en la Biblia no me va a poder encontrar que un obispo hace un apóstol. Por lo tanto, el Papa de Roma es un obispo de Roma. No es considerado apóstol. Es un obispo de Roma. Y un obispo en la Biblia nunca hizo un apóstol. Eso los hizo Cristo. Entonces usted me va a tener que dar los textos. Que un obispo hace un apóstol y que Pedro le dejó las llaves a otro hombre, a su sucesor. Pero como eran 12 apóstoles, tiene que haber 12 sucesiones apostólicas. No era un solo apóstol, eran 12. Entonces, ahorita vamos a dejarlo nomás en las llaves del reino de los cielos, para no ponérsela tan difícil, que tiene que haber 12 sucesiones en la Biblia. Pero se la dejo más barata, denos el texto donde diga Pedro, a ti fulano de tal lino, te doy las llaves del reino de los cielos. Denos el texto.
entonces le vamos a creer. Y otra cosa, mira, Pedro es el caballito de batalla de la Iglesia Católica, porque ellos tenían que, como empezaron tardecito, como 400 años tarde, ellos tenían que decir que empezaron desde el principio. Entonces agarraron a Pedro, que Pedro nunca se enteró que es el caballito de batalla de la Iglesia Católica, y ahora dicen que Pedro es el primer papa. Pero volvemos a lo mismo, Pedro nunca fue católico romano, nunca estuvo en Roma, nunca ofició misas, nunca hubo una sucesión. Pedro nunca fue papa, no se enteró. No rezó un rosario. Se murió y él no se enteró que fue papa. Tenía mujer. O sea, muchas cosas totalmente en contra de lo que es el papado. El papado vino ya por el año 600. Pero eso, le digo, eso ya sería otro tema, otra historia. Pero la verdad, que no lo engañen. O sea, el hecho de que yo me quiera apropiar de Pedro para decir que ahora tengo historicidad, no quiere decir que es la verdad. Sí, no. Nada más lejos de la realidad. Entonces. No, y fíjate, son tontos. Yo la verdad me hubiera apropiado mejor de Pablo. Pablo sí estuvo en Roma, Pablo fue su ministerio a los gentiles. Y luego, por lo Ahí falló. hay muchas cosas que Pablo se le presta más para ser un papa, porque Sí, inclusive no aparece la esposa y mucho menos una suegra. Sí. Y Pedro sí la tenía, entonces Ahí les falló. les falló. Ahora es el mismo cuento, mire. Hasta en eso tenían desconocimiento. Sí, mire, es el mismo perro, diferente collar. La luz del mundo se adueña de un texto que la iglesia de la luz del mundo, pilar y base de la verdad. O sea, se quieren adueñar de un texto y ahora ponen al superapóstol ese que está en el bote, Nazón, que es el apóstol, el único apóstol en la tierra. Pues es el mismo cuento, el único papa en la tierra, el sucesor de Jesucristo. Pero si te fijas, todas las sectas trabajan igual. El testigo de mismo Jehová, perro, diferente collar. siempre, a Russell, el hombre iluminado, que Dios le habló directamente y él inició algo. Si es con los mormones, a José Smith, el otro hombre iluminado, un profeta. No, pero eso se volaron la barda, porque le dieron, es profeta, el sacerdocio arónico, el sacerdocio de Melquisedec. No, se las ganó. Apóstol, no, eso fue todo. No, se las ganó, católicos. Ese puso candados por todos lados. Entonces, la característica clara de una secta es quererse adueñar de los textos bíblicos o de los personajes bíblicos. No se puede, pues no se puede sostener esa mentira mientras el hombre no conozca la escritura. Por eso le escondieron, por tanto, ¿no? Sí, por eso no les conviene. Por eso mejor traigas el catecismo, traigas la tradición oral. Sí, la didaché y la historia y la patrística, y mejor vamos a rezar un rosario y entreténganse. La Biblia no me la lea, porque entonces sí. Entonces, lea todos los textos que usa Luis Toro en su contexto, no los saque y déjelos ahí, lea todo el capítulo de los textos que está usando Luis Toro. Después vamos a tocar un texto que usó en Juan 6, donde dice que los que se fueron, que si eran cristianos y se fueron. No, mire, en el Evangelio de Juan, cuando Juan escribe el Evangelio, todavía no llegaba a Hechos de los Apóstoles, todavía Cristo estaba vivo, todavía no llegaban a Antioquía, todavía no se les nombraba cristianos. O sea que cuando abandonan a Cristo, no eran cristianos, todavía no se les llamaba así, eran católicos romanos los que se fueron. Entonces, que no los engañe, analice cada palabra y búsquenle y verá que Luis Toro, ¿qué de verdad ha dicho? Más bien sería más fácil irnos a escuchar qué verdad dice y acabaremos más rápido, porque de mentira está lleno esto. Sí. Pero vamos a seguir dándole con todo a ese Luis Toro. En el próximo programa vamos a seguir con el video. No le hace que hagamos 3 o 4, ya le dijimos. Esto no se trata no llevamos prisa, no se trata de odio, ni de fama, ni de monetizar. Con calma nos la llevamos. Y sirve de que si algún católico no está de acuerdo en algún punto que nosotros estamos refutando, con gusto, ahí está el video, pongan sus comentarios
Le dejo mi teléfono, mire, se lo digo aquí a quien quiera. Yo estoy radico aquí en California, el área es 951. El número de teléfono es 999-7047. El que quiera, por Messenger o por WhatsApp, vamos a platicarlo. Si cree que yo estoy mal, con gusto. Pero aquí se trata de Biblia. Regla de oro, solo escritura. Aquí yo no le voy a permitir que me meta basura. Todo su basural, catecismo, tradición, didaché, patrística, historia, todo lo que le metan a la licuadora, yo no se lo voy a permitir. Yo no voy a perder mi tiempo con ustedes, católicos. El que quiera, solo escritura, y aquí estoy para servirles. Pues nos despedimos, hermanos. Sí, no, pues muchas gracias por estar aquí en este canal, y gracias a usted por escuchar esta transmisión. Le damos la gloria a Cristo nada más en este canal, La Roca es Cristo. Y pues para la próxima, ahí esperen noticias nuestras. Una semanita yo pienso que hacemos otro video. Sí, seguramente sí. Si Dios nos dé la vida. Bueno, saludos a Dios todos. bendiga, católicos, y estudiar la Biblia.